tal? Dios le bendiga muy, pero muy ricamente. El tema de estas meditaciones va a ser las señales. Esto es muy importante porque Jesús estuvo hablando de las mismas. Entonces, el asunto va a ser las señales o la señal que el Señor en muchas oportunidades en el Nuevo Testamento, que lo tenemos registrado, habló de estas cosas. Yo quiero decirle que en la época de la primitiva iglesia, así como le llaman, por ser el comienzo del cristianismo, el saludo de cada creyente en aquel entonces era una expresión de un idioma que era muy conocido, que decía Maranata, que significa el Señor, o ven Señor, o el Señor viene. Y esto es una palabra que está en 1 Corintios capítulo 16, verso 22. Es muy importante al respecto todo esto. Leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos lo siguiente, que en el mensaje del Evangelio, porque los discípulos del Señor transmitían, sembraban la palabra del Señor, y en este mensaje había por lo menos 3 cosas importantes. Mire que, primero, que Jesús murió y resucitó. Murió por nuestros pecados, se levantó de entre los muertos y esta es la justificación. A su vez, que Él envió a llevar o sembrar el mensaje de buenas noticias, decirle a la gente que Dios le ama y que quiere salvar su vida, su alma, y que en el nombre de Jesús, confesando sus pecados, esto es tan maravilloso que se llama salvación. El peso del pecado Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Y el tercer tema, que tan importante era que Jesús venía a llevar a su pueblo. Pero note usted esta gran verdad, que nunca los apóstoles dieron fecha de la venida del Señor. Y en la Biblia no se dice nada de la fecha, pero hay señales, y sobre las señales voy a hablar luego. Ahora, con el correr de los siglos, paulatinamente se fue dejando este tema que era una expectativa en la iglesia en sus comienzos. Ahora prácticamente el mismo fue ocupado por otros temas que lógicamente tienen su importancia. Si predicamos que Jesús sana, es muy importante, porque Jesús sana. Si predicamos que Jesús salva, también es muy importante, porque este es el mensaje maravilloso y es el principal mensaje de la Biblia. Si decimos que el Señor puede bendecirnos y bendecir de tal manera nuestra economía, yo creo que también el Señor lo hace. Pero es importante saber que Jesús viene a llevar a su pueblo. Eso es innegable. Esto no es una teoría. Esto no es una especulación. Esto no lo hicieron o lo idearon los teólogos. Quiero decirle que más de un teólogo del siglo pasado y algunos de nuestra época moderna no creen que Jesús va a venir. De manera que no es cosa de ellos. Eso está en la palabra de Dios. Este es el mensaje formidable de lo que dice la palabra. Ahora bien, fíjese cómo finaliza el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3,
verso 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora bien, la Biblia dice que Jesús viene. Primeramente, Él ha venido aquí, a esta tierra, se hizo, según la carta a los hebreos, se hizo un eslabón, o sea, formó parte del eslabón de la humanidad. Él compartió lo que tú y yo compartimos. Jesús pasó por sufrimientos, pasó por muchas cosas, por muchas penurias. Fíjese como Rey de Gloria donde nació, no había lugar para el nacimiento de Jesús. Jesús nació en un pesebre y según los entendidos, el pesebre, o sea, donde estaban los animales, la costumbre de los judíos era tenerlo en cueva. Así que Jesús nació en una cueva donde había algunos animales. El Rey de Gloria dejó todo para que usted y yo fuéramos enriquecidos con esta salvación. Ahora Jesús murió, resucitó y está en gloria. Y Él dijo que iba a venir. Notemos nosotros que la humanidad como nunca está sufriendo. Hay si digamos una escala, le vamos a poner al sufrimiento de la humanidad, es algo desconocido prácticamente. Las noticias que nosotros tenemos es más de las tragedias que está pasando que otras cosas. Algo bueno lo tenemos registrado ahí pequeño, pero las tragedias son prácticamente desconocidas en su magnitud de lo que pasaba antes. Tenemos guerra, tenemos terrorismo, tenemos matrimonios deshechos, descontrol hogareño, juventud que se rebela, juventud que se da a los vicios y muchas crisis que acosan nación con nación. Quiero decirle que en este momento nadie es inmune a las consecuencias. Estos males no respetan a nadie. Digamos que la gente indigente es la que más sufre, pero también estos males vienen sobre gente que no tiene problemas económicos, sobre los intelectuales, sobre los dignatarios. Hay un sufrimiento muy grande sobre la humanidad. Por eso Jesús en cierta oportunidad le dijo a los discípulos, y le quiero dar esta palabra para luego continuar: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Luego más adelante dice, vendré otra vez. Esto está en San Juan capítulo 14, usted lo puede leer desde el versículo 1 al 3. Quiero transmitirle la bendición apostólica y continuamos con el tema las señales. Le bendigo con la misma. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.